Y hola Acuario, ¿cómo te va? Mi nombre es Matías Tiel y esto es Tarot de Psicoherencia y vengo a hacer tu lectura. Esta lectura es para Acuario, de Sol, Luna Ascendente y también puedo aplicar Venus. Acuario, noto que va a ser una semana que va a ocurrir lo inesperado para aportarte a ti en tu propio camino. ¿De acuerdo? Y va a ser de mucha ayuda la flexibilidad de tu lado. ¿Mm? La flexibilidad, de ser flexible, va a ser tu aliado, tu aliada. ¿De acuerdo? Tiene mucho contexto muy parecido a la lectura de Capricornio, eso es lo que también noto. Noto también cambios en la manera de pensar y relacionarte, ¿de acuerdo? Capaz te hayan ocurrido algunas cuestiones ahora en estos meses que te han hecho reflexionar sobre algunas cuestiones de tu vida, ¿m? Que te han hecho reflexionar en qué lugar te encuentras y a qué lugar quieres ir, porque te has dado cuenta del lugar donde te encuentras. ¿M? Y que ese lugar capaz que no te estás encontrándote a ti, ese lugar en el que te encuentras, más bien entiendes que no es tu lugar. Ya ese lugar que considerabas tu lugar no es tu lugar, porque ya no te estás encontrándote a ti. Acuario, vamos a ver cómo está tu sombra ante la cuestión. ¿Cómo está la sombra de Acuario? La torre. Hace mucho que no salía la torre en las lecturas. Ves que no se trata mucho de barajar mucho una carta y eso, es simplemente es una forma, algo para divertir al espectador. Cómo lo baraja, cómo, el cómo. El cómo, en mi caso, lo establezco con bromas disruptivas, algunas cuestiones que por ahí son un poquito más. La disrupción es mi cómo hago la lectura. El qué es la coherencia. Utilizo la coherencia, que algo que al principio puede que sea incoherente, establecerle coherencia para un orden. Ese es mi qué. Mi cómo es la disrupción de las lecturas. Tú ves este canal y no lo ves como algo tradicional, con todo respeto, de los demás canales. ¿De acuerdo? Creé este canal para que sea diferente a los demás. Y eso es lo que me diferencia de los demás. ¿De acuerdo? Y no está malo ser diferente. Porque llega un momento que lo mismo te aburre. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y va a llegar también un momento en el que también me tenga que reinventar. Pero en este momento sigue siendo disruptivo. ¿De acuerdo? Pero sí, noto a alguien, noto que tu sombra está asustada porque se viene un final. Tu sombra está asustada porque se viene un final. Entiende que hay algo que está por cambiar, ¿de acuerdo? Entiende que hay algo que se va a modificar. Por eso la vida te está pidiendo a ti ser flexible. Ser flexible para que lo que haya que caer, sea lo que sea que haya que caer, caiga bien. Para que sea posible construir algo desde cero, pero de manera que esté bien sustentado. ¿De acuerdo? Acuario, vamos a ver cómo está tu actitud ante esta cuestión. El juicio. Hay algo que se te ha revelado. Hay algo que tú descubriste.
Hay algo que tú descubriste o has descubierto, que se activó el juicio en ti. Ser más juicioso, juiciosa. Hay algo que te ocurrió que fue el detonante para que esa torre se haya anclado como se ancló en tu vida. Hay algo puntual que ocurrió que te cambió a ti, quizás no en 360 grados, pero sí 180 grados. 180 grados seguro que ha cambiado. ¿Eh? Es como esos tsunamis tan fuertes que ha ocurrido en la historia que eh, ha ladeado un poquito el eje de la Tierra. ¿Sí? Noto que te ocurrió algo que te fue un cimbronazo de tal magnitud que hizo poner en tela de juicio todo eso que creías creer. Acuario. Vamos a ver cómo está tu palabra ante la cuestión. La justicia. Tú tu palabra está siendo muy determinante. Ya no dejas pasar a nadie. No, corrijo. Tus palabras son el filtro de la justicia. ¿Sabes qué noto con esta carta? Y en el lugar que ocupa tu palabra, noto que tú solías defender mucho a otros, pero quizás no tanto contigo mismo, contigo misma. Y la cuestión que te ocurrió, noto que hay mucha conexión en que te hizo recordar a ti de que también a ti te defiendas, Acuario. Y que no sea utilizar simplemente las palabras para defender a otros, que tú también te aprendas a defender. Con esa misma lógica, con esa misma situación con la que tú tan juiciosamente. ¿Sabes qué noto acá? Esto lo suelo hablar mucho en... Todavía no he subido un video, pero esto lo suelo hablar mucho en la membresía. En la vida está la trilogía, te lo dije en versito. Está la víctima, el victimario y el salvador. La víctima, el victimario y el salvador. Y entiendo de que tú quizás haya sido muy posible de que tú seas o hayas sido el salvador, la salvadora. Pero la vida te haya dado las revelaciones que te haya dado para comprender de que el otro se tiene que hacer cargo de sí mismo, de sí mismo. Y que tiene que aprender a defenderse. Tú le podrás ayudar a defenderse, pero de ahí a tú resolverle toda la cuestión, eso es desgaste. Desgaste que más tarde o más temprano se cae, Acuario. Y lo que la vida te está indicando es que pongas esa misma atención que solías poner en el otro, en salvarlo al otro, que lo hagas contigo mismo, contigo misma. Porque muchas veces nos olvidamos y nos restamos a nosotros mismos por poner el foco y la atención hacia el otro. Y quizás el otro ni siquiera te lo esté agradeciendo. ¿Eh? Y que tú lo hagas más que nada como un impulso en hacerlo. Y noto que algo ha ocurrido, que estás ahí medio como que
ese tira y afloje, como que estás comprendiendo lo que ocurrió, ese cimbronazo te hizo, pero estabas tan acostumbrado a hacer eso, que es como que era mi medio de vida. Vieron como esas personas que se acostumbran, ya llega un momento que se acostumbran a hacer chusmas, con todo, y como que es más fuerte que ellos porque, bueno, te noto a ti en esa instancia, en esa situación. Vamos a aclarar un poco más. Acuario, vamos a ver, perdona si escuchás el ruido de la máquina de cortar pasto, porque hay un vecino que aprovechó el día hermoso que está y está cortando el pasto. Acuario, vamos a ver cómo está tu cuerpo ante esta cuestión. Te dije, no suelo extraer dos cartas en una misma cuestión, pero ante esta situación puntual sí lo haré porque entiendo que es muy importante para aclarar la cuestión. ¿Por qué? Porque son cartas que te dicen mucho, por eso las considero. Tu cuerpo es el 9 de bastos, ya está fatigado, cansado. Caballo de copas, pero quiere seguir siendo heroína del héroe, heroína del otro. En lugar de comprender que si eso le ocurre a ese otro, es porque la vida quiere imperiosamente que el otro, ese otro al que tú estás constantemente salvando, aprenda de eso que le ocurre. No es un error de diseño de universo lo que le ocurre, ¿eh? No es una injusticia lo que le ocurre. Ocurre porque hay un contexto detrás, solo que nos nubiliza la situación, la escena, en lugar de ver el contexto del trasfondo de por qué ocurre lo que ocurre. ¿Mm? Yo era una persona que, por ejemplo, te digo desde mi cuestión personal, yo era una persona que era muy tímida, muy retraída, y era, pero motivo para que otros se burlaran de mí y hicieran lo que se les cantaran las ganas. ¿Pero es por qué? Porque la vida incitaba a mí a aprender a poner límites, ¿de acuerdo? A poner límites. Si lo comprendí en mi caso y llegué a un punto en el que me victimizaba de eso, pero llegó un punto en el que comprendí que eso estaba ahí para aprender de eso y no volverme una víctima de eso. Porque si te vuelves víctima de eso, no aprendes nunca más. Y va a haber torres, pero ¿sabes qué? Cantidades de torres en tu vida para que lo aprendas. Y cada torre va a ser peor que la otra, que la anterior. Para que tú te desgastes y digas, ya está, ya está. O aprendo o eres un cabeza dura, un cabeza... claro. Y sí, la otra persona, tú le puedes ayudar. Hice un video al respecto, un reel en TikTok y Instagram al respecto. Tú puedes ayudar a la otra persona, pero ahora darle todo de ti para ayudar, no, porque le estás emparchando. Y los parches es eso, es un parche, dura lo que dura, va a durar lo que va a durar, nada más. Pero más tarde o más temprano eso, la persona lo va a tener que resolver. Se va a tener que poner los calzoncillos, se va a tener que poner para dar respuesta ante esa situación. ¿Por qué? Porque la otra persona, por ejemplo, en mi caso, me reflejaba una cuestión de inseguridades personales. ¿Qué tenía que hacer yo en mi caso? Aprender de eso, de dónde venía eso, para resolverlo de raíz. ¿Entendés? Que una cuestión es resolverlo de raíz y otra cosa es querer emparchar eso. No lo estás resolviendo, lo estás emparchando nada más. ¿Se comprende? Entonces uno con las mejores intenciones, pero le estás impidiendo el camino de la evolución a esa otra persona. Entonces te estás desgastando a ti. Esa misma justicia que tú estás utilizando para con la otra persona, en querer salvar a otra persona, es lo mismo que tienes que hacer, pero para contigo mismo, para contigo misma. Quizás no, tú no tienes una meta en el camino, entonces esa es la meta tuya.
salvar al otro, salvar al otro, salvar al otro, salvar al otro, y después tú sientes que estás restado o restada en la situación. Y sí, ¿por qué crees que la vida te va a restar o te está restando? Porque tú te estás restando. Le estás dando toda la atención y el enfoque al otro en lugar de enfocarte en ti y en utilizar eso, ¿de acuerdo? Para beneficio propio. Ejemplo, estoy defendiendo a todos los demás, estoy defendiendo a este, estoy defendiendo al otro. Me hago abogado, abogada. ¿Comprendes cómo se cambian las cuestiones? ¿Cómo es ver diferente? Soy bueno en esto, ¿por qué no entonces estudio para abogacía? Soy bueno para defender al otro, estudio abogacía. ¿Entendés cómo es darle la vuelta a la tuerca? Ahora es una cuestión que eso lo utilizo para beneficio también. Y además ayudo a otras personas. ¿Ves dónde es llevar eso a un punto más alto y que eso no te tome a ti? Salvo ayudo. No, lo llevo a un punto más alto. Un ejemplo que te di. Me transformo o me convierto o estudio abogacía. Porque soy bueno en eso. Soy buena en eso. ¿Se comprende? Eras antes objeto de eso. Ahora te conviertes en sujeto de eso. Tú sujetas eso y lo llevas a donde tú quieres y no al revés. Acuario. Vamos a ver el análisis que nos dan las cartas ante esta cuestión. La luna. Introspección. ¿Desde dónde viene el querer salvar al otro? Te dije solamente un fragmento de mi historia. Estoy haciendo un libro con respecto a eso. Va a ser muy divertido. Pero sí, te está exigiendo a ti introspección. Deja ver mucho el de afuera para ver el adentro. ¿Qué es lo que lo de adentro tiene que reflejarte a ti? Porque algo en eso refleja algo muy puntual que te ha ocurrido en tu historia. Por eso tu manera de actuar, por eso es lo que actúas con el otro. ¿De acuerdo? Cortito y al pie. Acuario. Vamos a ver la recomendación de las cartas, el consejo de las cartas ante esta situación. 5 de espadas. Si tú insistes en querer salvar al otro, los dos van a terminar heridos. Cortito y al pie. De mi lado no agregaría más nada, porque es clarito, clarísimo. Si tú, la carta de recomendación te dice, si tú decides insistir en querer salvar al otro, los dos se van a lastimar. Y ni una cosa ni la otra te queda sin el pan y sin la torta. Acuario, vamos a ver qué energías estarán disponibles para ti en esta semana. Reina de copas. Te va a indicar y darte los motivos para quererte a ti. Para hacer eso que intentas hacer a otros con las mejores intenciones, te lo hagas a ti. Te va a dar motivos. Porque, de lo contrario, fíjate, son dos cartas completamente diferentes. Son cartas opuestas entre sí. Velo de esta manera. Tú insistes en querer salvar algo que se tiene que derrumbar. Y lo único que estás haciendo es alargarle la agonía al otro, nada más. Porque el otro, para que lo vea de una vez y para siempre, cada vez va a ser peor. ¿De acuerdo? Estás alargando la agonía al otro. Y tú crees que con las mejores intenciones. Bueno, con las mejores intenciones estás alargando la agonía al otro. O a ti y a ti también. La vida te va a dar motivos con la reina de copas.
en quererte a ti, en utilizar esa misma energía que le das al otro, a dártela a ti. ¿Mm? Acuario, acá la voy a dejar. Ojalá te haya aportado. Avísame en los comentarios si resuena mucho, mediano, poco, tú verás. Tú ponlo en el contexto en el que tú te encuentres. ¿De acuerdo? Acuario, tienes también la caja de descripción, ¿sí? Los links para sumarte a mis redes sociales. Súmate, suscríbete si aún no te has suscrito. Súmate a esta maravillosa comunidad de evolución, ¿sí? Donde juntos recorremos el camino de vida. Así que súmate a esta maravillosa comunidad, ¿de acuerdo? Eres bienvenido, bienvenida. Acuario, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Esto es Tarot de Psicoherencia. Mi nombre es Mati Yatiel. Te quiero mucho. Te veo ahí.